Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestro espacio denominado Diálogo con Agentes del Sector Económico y un tema que queremos hablar el día de hoy, que ya lo tocamos la semana pasada también en otros espacios acá en el canal 5 Días, pero hoy queríamos hablarlo porque está en vista el volver a analizar esto en el Congreso. Estamos hablando del tren de cercanías. Ustedes saben que este es un proyecto del cual se viene hablando hace muchos años y que tiene altas expectativas, sobre todo en la ciudadanía, ¿verdad? Por lo que implicaría transformar o ser el inicio, por lo menos, de la transformación del sistema de movilidad en Paraguay, utilizando uno de lo que es nuestros principales bienes o activos que tiene el país, que es la energía eléctrica. Pero para hablar sobre este tema, más puntualmente sobre cómo está el proyecto, de qué manera se está debatiendo en el Congreso y sobre todo sobre aclarar algunas dudas que hay respecto al proyecto. Está con nosotros Marcelo León Nogués, él es director de proyectos justamente de FEPASA para hablarnos del tema. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarles, un gusto saludar a toda la teleaudiencia y estamos aquí para aclarar cualquier duda que existe sobre el proyecto. Este es un proyecto maravilloso, es un proyecto beneficioso para el país que esperamos que en los próximos días prime el sentido común y nos permita que este proyecto sea una realidad en el corto plazo. Probablemente el próximo gobierno tenga la oportunidad de iniciar y terminar este proyecto y entregarlo a la ciudadanía para que podamos disfrutar de un servicio que ha sido largamente anhelado por el país. Totalmente. Y antes de hacerte la primera pregunta, digamos, sobre lo que es el proyecto, quiero contarte, Marcelo, que lanzamos esta mañana, al iniciar el programa, un sondeo en redes sociales preguntándole a la gente, a los televidentes, qué opinan respecto al tren de cercanías. Y quiero pedirle a los compañeros de controles si nos pueden poner la placa al aire para contarle a Marcelo cómo está votando la gente respecto a la consulta que hicimos sobre este tema. Tenemos la placa, José, si es que podemos compartir con la audiencia. Hoy le estábamos preguntando a la audiencia qué opinaba respecto al tren de cercanía, porque entendemos que se va a tratar, este martes se tendría que tratar. Bueno, ahí vamos. Dice, en el Congreso se define la aprobación del proyecto de tren de cercanías. En tu opinión, ¿este transporte es urgente, necesario, innecesario o no funcionará? Marcelo, estos son los resultados de la gente. El 46% dice que es urgente. El 36% dice que es necesario. Un 4% solamente dice que es innecesario y solo un 12% considera que no va a funcionar el sistema. En resumen, más del 70% de los televidentes que se están poniendo en contacto con nosotros, casi el 80%, considera que es urgente, no solamente que sea necesario, sino que es algo prioritario el hacer un proceso de transformación de nuestro sistema de transporte, incorporando esta tecnología que es el tren eléctrico o tren de cercanías, que entiendo va a ser un tren urbano que iría desde Asunción hasta Dupacaraí, por lo menos es el proyecto. Es lo que la gente por lo menos nos está diciendo, Marcelo, en redes sociales y nos está siguiendo y se ha metido en el debate cuando lanzamos esto durante el inicio del programa. Excelente, no me sorprende para nada. O sea, es exactamente lo que tiene que suceder. ¿Qué es lo que pasa? A nivel mundial, el tema del transporte, de la movilidad, del transporte masivo, es lo que tiene que funcionar, es lo que está funcionando en las ciudades importantes. Entonces, nosotros nos estamos quedando relegados, esa es la verdad, nos hemos quedado relegados. Fuimos pioneros en tener ferrocarriles en Latinoamérica, fuimos los primeros en tener un ferrocarril de pasajeros hace 2 siglos ya, y en este momento somos los últimos. Es increíble. Tenemos la oportunidad, tenemos las condiciones, tenemos un suelo plano, tenemos una estructura urbana todavía no demasiado densa y cada día, cada año que pasa, se vuelve más complicado movilizarse. Tenemos un sistema de transporte público que tiene que ser mejorado, que tiene que volverse más eficiente y la única manera de volverlo más eficiente es instalando troncales y teniendo transporte masivo claro, de personas. Y ahí quiero entrar ya en materia, Marcelo. ¿Cómo está el proyecto? O sea, yo entiendo que esto se puso a consideración, o sea, se llevó todo un tiempo de trabajo entre el gobierno paraguayo, el MOPC, FEPASA y el gobierno de Corea, que es el que está dando todo el asesoramiento, toda la cobertura para ver cómo construir, digamos, el proyecto. Yo recuerdo que exactamente hace un año, en diciembre del año pasado, había una foto donde aparecían las autoridades del gobierno de Corea, de FEPASA y de MOPC, con, digamos, el libro, acá está el proyecto ya terminado.
Estamos exactamente un año después y creo que recién ahora tenemos nosotros la aprobación en general del proyecto para comenzar a hablar del tema en el Congreso. ¿Por qué se ha retrasado tanto o por qué el proceso no corrió a una velocidad que todos hubiéramos esperado una vez que ya el diseño estaba terminado, Marcelo? A ver, te explico un poco. Desde el año 2015 se viene discutiendo este proyecto, se han buscado distintas maneras de implementarlo. Un proyecto ferroviario es un proyecto complejo para un país como Paraguay. Para empezar, es una industria nueva, ya consideramos que es una industria nueva porque es una industria moderna diferente a la que teníamos antes. ¿Qué es lo que pasa? Se ha verificado, se ha realizado distintas factibilidades. El proyecto es factible desde todo punto de vista, desde todos los números que se han analizado. El tema es que la propuesta que nos trae Corea es una propuesta absolutamente excepcional para nuestras formas de contratación. Es, por una parte, una relación tipo alianza público-privada, tipo APP. Por otra parte, es una relación de entrega llave en mano de un servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos crear un marco legal, que para eso está justamente el poder legislativo, para crear el marco legal que nos permita aceptar una propuesta que tiene condiciones excepcionales. Y las condiciones excepcionales están dadas por varias razones. Están dadas porque hay un financiamiento a unas tasas y a unos plazos que no vas a conseguir nunca, que jamás se va a conseguir en el mercado financiero, porque este financiamiento es un financiamiento de apoyo al desarrollo que hace directamente la República de Corea. Entonces tienes tasas del orden del 1%, que es muy por debajo de la tasa de mercado, ¿verdad? Y tienes plazos y condiciones especiales en el financiamiento. Por otro lado, tienes donaciones que hace el gobierno de Corea, donaciones para capacitar, para transferirnos la tecnología. Está la propuesta de transferencia tecnológica además. Esto no lo puedes conseguir jamás en una licitación internacional. ¿Por qué? Porque en las licitaciones internacionales, cuando uno licita servicios de trenes o sistemas de trenes, uno atrae al que construye el tren, atrae al que fabrica los trenes, atrae al que opera, atrae al que financia, pero son todos entidades independientes. Se hablaba de una licitación que se estaba haciendo en el año 2018 y estas eran las condiciones. Teníamos 6 grupos que estaban compuestos de distintas organizaciones que cada uno hacía su parte en la industria, pero ninguno te traía las condiciones excepcionales que te puede traer un gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este momento estamos a las puertas de que esta propuesta que nos han traído, que ya lleva 2 años en discusión desde el gobierno central y desde hace un poco menos de un año, 6 meses, 8 meses en el Poder Legislativo, se pueda perder. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, los proyectos que se establecen en el presupuesto de un gobierno, en este caso del gobierno de Corea, también tienen plazos que tienen que ser cumplidos y nosotros no estamos cumpliendo con la aceptación de ese proceso. Entonces, estamos en este momento crítico. Es muy importante dar el paso. Por otro lado, ese paso para Paraguay tiene riesgo cero. Tiene riesgo cero, porque a diferencia de otros proyectos, este proyecto no implica inversión de parte de Paraguay en este momento. Sí implica el momento que se concrete el proyecto, que se terminen los estudios de ingeniería y el momento que se hagan los contratos, se discutan los contratos, se negocien los contratos, una vez que se termine ese plazo y vuelva esto al Poder Legislativo, ahí implica los posibles compromisos que tendrá Paraguay. Antes de eso, Paraguay no tiene compromisos. Y más aún, está estructurado de tal manera el proyecto que solamente será pagado en el momento en que el servicio esté disponible. Es decir, Corea hace toda la inversión, Corea hace todo el riesgo de construcción. Por supuesto, construirá con empresas locales, no tiene ningún sentido traer gente de Corea para construir, sería muy caro, ¿verdad? Y además la tecnología de construcción existe en Paraguay. Entonces, se construirá acá con tecnología coreana, con la inversión de Corea, con el riesgo de Corea, y solamente cuando ellos empiecen a darnos el servicio de tren, un servicio de tren de calidad como está estipulado, que cumpla los tiempos, que tenga las seguridades, etcétera, etcétera, una vez que eso suceda, les empezaremos a pagar. Entonces, Paraguay no corre riesgo. Esto es una apuesta al futuro. Claro, y ahí te quiero consultar algunas cuestiones que incluso nos han preguntado varias veces. Uno, ¿por qué Corea, digamos, tiene una posición tan benéfica, digamos, por así decirlo, para Paraguay? O sea, ¿cuál es la razón para que Corea
cruce, digamos, todo el planeta y venga hasta Paraguay y le ofrezca esta posibilidad para Paraguay? Yo entiendo que hay razones históricas, pero sería bueno que puedas explicarlo, Marcelo. Y dos, ¿por qué si es tan beneficioso hay tantas trabas, ¿verdad? O hay tanto retraso en la aprobación del proyecto? Ya, ahí te respondo primero la primera parte de lo que nosotros hemos conversado con la contraparte coreana. Desde el punto de vista de comercio internacional, desde el punto de vista de negocios y demás, a Corea le conviene estar en el corazón de Sudamérica. Paraguay tiene un clima de negocios excepcional, todos somos conscientes de eso, tiene unas condiciones impositivas que son excelentes, tiene estabilidad económica y está ubicado en el medio de los gigantes de Sudamérica, que son consumidores de este tipo de servicios. Entonces, a Corea venir a instalarse en Paraguay y tener a Paraguay como socio estratégico le interesa sobremanera. Entonces, esto establece una relación ganar-ganar. Permite que Corea traiga su tecnología, traiga su apoyo y nosotros tenemos la posibilidad de tener una nueva industria que podemos exportar a los países vecinos. Eso es desde el punto de vista, digamos, de comercio internacional, geopolítico, como quieras. Y también hay un tema de reciprocidad que Corea tiene en su ADN con Paraguay. Cuando Corea tuvo su guerra entre las dos Coreas, entre Corea del Sur y Corea del Norte, su guerra civil, Paraguay fue el primer país que recibió gente desplazada de Corea del Sur. Fue el primer país que apoyó a Corea, que trajo migrantes y que les dio un lugar que en nuestra historia también hace una relación muy importante con la gente de Corea. Entonces, por ese lado, también hay esa afinidad, que es una afinidad muy valiosa en el momento de estructurar esto y de generar la confianza y la credibilidad entre las partes, ¿verdad? Y ahora las trabas, porque se hablaban de problemas, por ejemplo, en la franja de dominio, algunos cuestionamientos sobre el modelo de inversión. ¿Por qué hay tanto cuestionamiento? ¿O en qué se basan esos cuestionamientos? Creo que ahí hay dos cosas. Primero, respecto al modelo de inversión y a esta propuesta y esta facilidad, esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo para nosotros y nos cuesta muchas veces introducirnos en campos nuevos. Tenemos muchos temores, tenemos fantasmas, ¿no es cierto? Tenemos el fantasma del Metrobús que está rondando la cabeza y entonces que decimos, se intentó hacer algo de transporte masivo, de alguna troncal y entonces eso falló y entonces todo tiene que fallar. Entonces, si es que nos guiamos por el miedo y demás, efectivamente vamos a buscar qué es lo que está mal, vamos a tratar de encontrar qué es lo que está mal. Y entonces lo que está mal es que no conoces, no has visto esta forma de contratación, entonces esta forma de contratación no tiene que ser válida. No es cierto, es perfectamente válida, funciona en muchísimas partes del mundo, pero claro, está el fantasma de que esto no existe y demás. Esa Y es una de las ahí, Marcelo, posibles razones. una pequeña precisión. En este caso, ¿cuál sería nuestro modelo de contratación? O sea, nosotros por lo menos lo que tenemos forma de financiarnos es a través de emisiones de bonos, créditos con multilaterales, tenemos la ley de alianza público-privada, tenemos la de llave en mano, ¿verdad? Hace rato citaste la de llave en mano y me parece que esta es la que más se acerca porque es donde una parte asume el riesgo, digamos, de construcción y una vez que está terminado y entrega, ahí es cuando se comienza a pagar. ¿Sería esa la línea, digamos, legal de financiamiento por el cual iríamos si es que se termina por aprobar este proyecto? No, sería ese llave en mano con alianza público-privada. Una ¿Por mezcla. qué? Sí, porque nosotros, como está estructurado el proyecto, nosotros vamos a hacer un pago por disponibilidad del servicio. Y el servicio lo tienen que prestar ellos. Todo el riesgo del servicio lo asumen ellos, ¿verdad? Ya. Entonces, en ese sentido, el modelo de negocio es que te traen una propuesta integral que incluye el diseño, la planificación, la construcción, el financiamiento, donaciones, transferencia de tecnología, capacitación y la operación durante 30 años, ¿verdad? Entonces, tu riesgo es decir, yo voy a endeudarme para que ustedes me entreguen el servicio. O sea, mi deuda va a ser contra el servicio que ustedes me van a entregar. Y mi deuda yo la empiezo a pagar cuando ustedes me entreguen el servicio. Yo no empiezo a pagar nada de mi deuda mientras el proyecto se está implementando. Tenemos 4 o 5 años de implementación del proyecto en los que Paraguay va a mirar
y supervisar que esto esté bien implementado. Una vez que haya un servicio perfectamente funcional, con trenes de última generación, con todos los parámetros de servicio cumplidos, Paraguay empieza a pagar anualmente la cuota que corresponde a la diferencia que se dé entre la venta de pasajes y el costo que tiene que pagarse fijo de todo el proyecto, o sea, que estará Claro. fijado por todo el proyecto. Y Entonces, esa diferencia podría ser cero, ¿eh? Claro, y ahí te una consulta. En Cochabamba se inauguró hace poco, en Bolivia, un tren de cercanías que también tuvo muchos problemas, ¿verdad? Pero bueno, se puso en funcionamiento y que costó, si mal no recuerdo, aproximadamente unos 520 millones de dólares, ¿verdad? En este caso de Paraguay y con este proyecto y con el financiamiento de Corea, ¿de qué monto estamos hablando, Marcelo? Mira, el costo de implementación del proyecto está estimado en aproximadamente 585 millones de dólares. Eso nos arroja un costo por kilómetro del orden de 12 millones el kilómetro. Sí. Cualquier comparación, tú tienes este tipo de servicios, se está implementando en Bogotá en este momento. Hay uno que se llama el Regiotram, es un mellizo de este proyecto. Pueden ver los valores de ese proyecto, son mayores. En Costa Rica se están implementando este tipo de proyectos a 18 millones del kilómetro. Se implementó uno en Cuenca, Ecuador, en el orden de 30 millones del kilómetro. Es decir, la comparación de costos para el tipo de proyecto que estamos implementando se ha hecho y estamos en el lado muy beneficioso, estamos en el lado económico de este tipo de proyectos, muy económico. Entonces, no es, como te digo, hay muchos fantasmas circulando ahí, pero no es que no se ha estudiado. Esto se ha estudiado con muchísimo cuidado y, eh, por otro lado, está el apoyo del gobierno de Corea detrás de esto. Y el gobierno de Corea es muy cuidadoso en hacer unas cosas exitosas, unos proyectos exitosos. Ellos no les interesa entregar un proyecto y que el proyecto vaya mal. Ellos no pueden venir a quedar mal acá. Entonces, tenemos varias garantías, por otro lado, que nos permiten ir adelante con confianza en esto y que en este momento vemos que es la mejor manera de hacer esto. Por supuesto que podían existir otras maneras. Podemos seguir investigando maneras de hacerlo. Podemos planificar hacer una licitación internacional, por ejemplo. Podemos invertir en los estudios para una licitación internacional, en los pliegos de bases y condiciones. Cuestan muchísimo dinero, en millones de dólares, porque las empresas que hacen ese tipo de pliegos, y nosotros no tenemos la tecnología localmente, eso tenemos que admitir, cobran muchísimo dinero y nos vamos a demorar. Aparte de invertir muchos millones de dólares en preparar los pliegos, nos vamos a demorar 1, 2, 3 años en lanzar recién. Nosotros tenemos un esquema de económico que tiene mucha relación con los periodos de gobierno. Entonces vamos a entrar en discusiones sobre una licitación y vamos a llegar al final del gobierno y vamos a decir, no, este gobierno no va a hacer nada respecto a este proyecto y entonces el proyecto no va adelante. Y vamos a repetir este ciclo por sécula seculorum 20, 30, 40 años más y no vamos a tener tren y no podemos darnos ese lujo. El país necesita avanzar, necesita tener sistemas de transporte masivo. Y hoy ¿cómo está? O sea, a ver, esto, para ir a la forma práctica, esto se aprobó en general en el Senado, pero entiendo que mañana probablemente se va a tratar en particular y ahí lo que se hace es se acepta el proyecto o eso pasa a diputados. ¿Cómo es el circuito, Marcelo, para explicar un poco? Sí, bueno, este proyecto fue aprobado en general en una sesión hace 3 semanas, después fue remitido a comisiones, una sesión la semana pasada, y entiendo que se trataría el día de mañana sobre tablas también el proyecto nuevamente. En este momento lo que se conseguiría, si es que el proyecto va adelante, y eso es lo que esperamos, es que esta ley marco que permite que Corea invierta y siga adelante con los estudios finales del proyecto, se apruebe con media sanción en diputados, en cuyo caso pasaría para ser aprobado la otra media sanción, perdón, en senadores, y la otra media sanción probablemente se aprobaría con una extraordinaria o en los primeros días en que funcione nuevamente el Poder Legislativo en el año 2023, O la sea, segunda parte. ¿es posible que podamos este año, antes de cerrar el año, tener la sanción, si es que hay una rapidez, digamos, con extraordinarias, o a principios del 2023, ya en las primeras sesiones, tener cerrado ese proyecto? No sé si tenés idea de cómo estuvieron los dictámenes de las comisiones que analizaron para estudiarlo mañana en particular. Y bueno,
Los dictámenes de la versión original que fue presentada por el Senado fueron aprobados por las 6 comisiones. La única que hizo algún tipo de objeción fue la Comisión de Hacienda, que es decir, que tuvo una opinión dividida, pero las otras 5 comisiones aprobaron de manera unánime el proyecto, con pequeñas modificaciones. Finalmente, esas modificaciones son las que se discuten en particular. Por eso es que hubo una aprobación en general y estaban pendientes las discusiones de los artículos en particular. Entonces mañana probablemente se trate sobre tablas esto. Y bueno, y después tiene que pasar a diputados y una vez ahí, si es que aceptan, digamos, esto, supongamos que se termina por sancionar esta ley. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa después de eso, Marcelo? Para ir entendiendo el circuito del tiempo. Exactamente. Es súper importante lo que me estás preguntando. ¿En qué fase está el proyecto? El proyecto, si obtiene esta sanción, tendría una ley marco que permita que Corea tenga la confianza para invertir. La siguiente inversión es completar estudios de ingeniería más precisos que permiten esos estudios de ingeniería. Por ejemplo, en las zonas donde cruza el tren, donde tienes la franja de dominio, tienes lugares en los que no vas a poder tener todo el ancho necesario para tener terraplenes de 28 metros de ancho. Entonces vas a tener que resolver con ingeniería esos lugares para tener una franja menor de 7, de 14 metros o que tengas que elevar el tren posiblemente. Entonces vas a tener ya esos puntos específicos, tienes que resolver todos los cruces y una vez que has hecho eso y has hecho esa ingeniería, puedes entrar a hacer el catastro, el precatastro y el catastro final para ver a quiénes vas a afectar. Entonces, una vez que tienes todo eso, puedes entrar a hacer las indemnizaciones que correspondan, hacer, si es que hay, que algunas pocas habrán, expropiaciones, etcétera, y completas la liberación de la franja de dominio. En ese mismo tiempo también se están discutiendo los contratos de implementación, el contrato de subconcesión, y Hacienda está negociando con el Exim Bank de Corea las condiciones que vinieron con esta propuesta, las condiciones del crédito que vinieron con esta propuesta. Todas estas cosas están sucediendo al tiempo. Es decir, en los siguientes 8 meses, un año, se estarán haciendo más trabajo de gabinete, más trabajo de negociaciones que ningún trabajo en obra. Recién, un año después, completados todos estos trabajos, firmados los contratos, aprobado el contrato de crédito por parte del Senado, el proyecto tiene luz verde para empezar a construirse. Y una vez que se hayan cumplido todos los parámetros que son necesarios, los parámetros más importantes son los parámetros ambientales que exige tanto la legislación nacional como la legislación internacional, porque si es que no se cumplen los parámetros ambientales y dentro de esos están el cumplimiento con las personas que van a ser afectadas, si es que esos parámetros no se cumplen, el proyecto no obtiene el dinero de parte de los multilaterales que necesita para poder financiarse y completar el cierre financiero que requiere para hacerse el proyecto. Entonces, hay demasiadas garantías para que el proyecto funcione. Claro. Entonces, a ver, en un tiempo nosotros estamos ahora, bueno, se cerró ya, digamos, el diseño básico, que es lo que pasó en diciembre del año pasado. Bueno, nos tardamos un año en hacer la aprobación, que ahora estamos cerrando, digamos, en la aprobación en el legislativo. A partir de ahora, el 2023 va a ser todo un año de estudios, entonces, por el lado de la ingeniería, por el lado financiero, y en pista, eventualmente, si todo eso va bien, podría arrancar en 2024 de forma tangible, digamos, el inicio de construcción, Marcelo. Sí, tendría que ser finales del 2023, inicio del 2024 que inicie la construcción, así es. Eso sería más o menos. ¿Cuánto tiempo? Porque eso también nos están preguntando. ¿Cuánto tiempo desde el 2024, o sea, la hoja de ruta, en cuánto tiempo se termina de construir todo el proceso? Porque, a ver, entiendo que van a haber tramos y creo que esto va a arrancar desde Asunción hasta Upacaraí. Por lo menos los primeros tramos, ¿cuándo ya consideran que estaría terminado? La línea de tiempo de construcción del proyecto está propuesta en 4 años por parte de Corea. Es una línea larga. Estimo que eso se puede ajustar, va a depender de algunos factores el poder ajustar, pero ellos tienen una posición muy conservadora en cuanto a su manejo de los tiempos de construcción. Tienen mucha experiencia en este tipo de proyectos, llevan más de 100 años haciendo este tipo de proyectos, entonces ellos tienen mucha más experiencia que nosotros. Ellos hablan de 4 años, pero estimo que como cualquier proyecto de construcción se pueden ajustar
los tiempos dependiendo de una serie de factores, ¿no es cierto? Una es el tiempo de trabajo, otra es la inversión misma, el manejo de la inyección de la inversión en los distintos momentos de obra. Entonces yo creo que eso se podría reducir hasta unos 3 años probablemente. Lo que sí entiendo, por lo menos que había escuchado, y quisiera que me aclares, Marcelo, si es así, supongamos que ya en el tramo Asunción-Luque esté listo para el primer año y medio. ¿Eso ya puede comenzar a funcionar mientras se sigue construyendo los otros tramos hasta llegar hasta Pacaraí? Sí. El proyecto efectivamente se puede construir por fases y podremos tener unas fases primero que otras, seguramente. Hay un tiempo muy importante por las características del proyecto que tiene que ver con la seguridad. Hay un periodo largo de pruebas. Se tienen que hacer muchísimas pruebas de seguridad porque es un servicio que tiene el mismo nivel de seguridad que el servicio aeroportuario. Entonces tú directamente no puedes tener accidentes. Tienen que haber millones de viajes de seguridad antes de poder tener la certeza de que el servicio está perfectamente funcional. Es muy importante eso. Y una consulta también que nos hacen acá. Va a ser eléctrico. El tren es 100% eléctrico, exactamente. Ya ha sido estudiada la capacidad y la demanda que tiene el tren, estudiada extensivamente con la ANDE, y en este momento tenemos la capacidad sin problema de alimentar el tren, aparte de los proyectos que tiene la ANDE de ampliación de la red de distribución que permitirán tener toda la seguridad de que el tren tiene la alimentación necesaria. Además, al ser un tren liviano y de las características que es este tren, la demanda es menor a la que sería de un tren grande, un tren pesado, digamos. Claro, claro. Y una última consulta que nos hacen, porque me preguntan también si en esa parte que señalaste del trabajo de ingeniería, donde van a tener que haber puentes o sistemas de paso elevado, serían como viaductos, digamos, así como ocurren en algunos trenes que hay en Buenos Aires, nos preguntan. Sí, así mismo. Así mismo. La ubicación de esos viaductos, la extensión y las características serán dadas ya en esta siguiente etapa de estudios de ingeniería de precisión, digamos, donde entran también, por ejemplo, ingeniería de tráfico, ¿verdad? Habrá estudios de tráfico que hay que hacer en cruces esenciales y que darán como resultado cuál va a ser la solución para los distintos pasos del tren. Sí, exactamente, viaductos es una opción. Mira, Es una Marcelo, opción. tengo acá también al celular y todo, me están llegando mensajes, me preguntan si la estación antigua del tren se va a remodelar, porque eso dices, escuché que se va a remodelar y recuperar la estación antigua del tren que está al lado de la Plaza Uruguaya. Dicen. ¿Eso es así, Marcelo? Sí, sí. Aquí hay algunas cosas que aclarar. El proyecto del tren de cercanía considera que la estación final será frente al Parque Caballero. Nosotros tenemos un espacio importante allí, tendremos una estación lineal y en ese lugar tendremos la estación final, que es una estación más operativa. Consideremos que este proyecto de tren, el tren de cercanía, es un servicio conmutado para utilizarse como transporte masivo en horas pico que va a mover muchísima gente. Entonces, el tipo de estación que se requiere para esto es una estación que tiene que ser muy ágil. La antigua estación, la estación tradicional, la histórica estación de ferrocarril, nosotros estamos trabajando en un proyecto de rehabilitación de la estación con todo su contexto urbano, porque esa estación tiene, aparte de toda la referencia histórica, tiene varias características que son importantes. Es un vínculo entre el pasado, la ciudad central y la ciudad moderna. Es una puerta de entrada al centro de Asunción. Al mismo tiempo es una puerta de entrada entre la ciudad formal, más formal, digamos, central, y la zona de la Chacarita, que fue una parte de la ciudad que creció de otra manera. Entonces, tiene demasiadas características como vínculo y como referente urbano, como nodo urbano, como hito urbano, como para tener un tratamiento muy especial. Entonces, la idea es que esa estación, si bien se mantendrá ligada al sistema de ferrocarril, más va a ser una estación que sea una referencia a la ciudad y una referencia a nuestra historia, a nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, hacia allá queremos orientar la rehabilitación de la estación y no tanto al uso tradicional que tuvo, porque además para llegar allí con el proyecto de tren de cercanías tendríamos que
ahí sí hacer una intervención demasiado grande en zonas patrimoniales que están en Gondra y demás, y esa afectación no tiene sentido en este momento por un Claro. kilómetro más de vía de tren. Más bien, lo que sí se hará en el proyecto del tren, y que es importante que la gente tenga claro, es que haremos un vínculo desde la estación de Parque Caballero hacia el centro, a las oficinas de gobierno, con un sistema de transfer que entra dentro del mismo sistema, es decir, habrá un sistema de buses eléctricos que parta de la estación de Parque Caballero, llegue a las oficinas de gobierno, es posible que vaya hasta la función judicial y haga todo un circuito que permita que la gente que llega hasta ese punto tenga también dentro del mismo costo de pasaje y con todas las facilidades una movilidad por dentro en el centro de la ciudad. Uh-huh. Realmente excelente. Ojalá mañana pueda avanzar a nivel legislativo esto y bueno, te agradecemos por aclararnos todas las dudas, Marcelo. Realmente es importante hablar del tema. Hay mucho interés de la gente, te digo, mira, tanto en la participación en Twitter como en WhatsApp, como nos llegan preguntas. Realmente podríamos estar acá hasta las 12 con las preguntas, pero bueno, esperemos que sea positivo y que mañana, bueno, se dé un paso más hacia concretar esto que es un proyecto, yo creo, muy anhelado también por la ciudadanía. Sí, esperemos que así sea, esperemos que así sea. Yo creo que este es un proyecto demasiado importante para el país. No sé si alcanza a dimensionar, porque aparte de ser un servicio de tren el que nos traerán, nos permite tener industria propia en Paraguay en el tema ferroviario, que eso es una inversión en el futuro del país demasiado importante. Aquí hay un tema que hay que considerar, y es que este proyecto traerá, de acuerdo a estudios, del orden de 20.000 puestos de trabajo en su fase de implementación. Eso significa que el gobierno que arranque, sea de la facción que sea del color que sea, tendrá en su mano 20.000 puestos de trabajo en una industria que agrega valor al PIB del Paraguay. Y eso es demasiado importante, Sí, empezando por ahí. Y otra cosa que nos compartieron también los hermanos de Corea, dijeron, miren, por otro lado, cuando nosotros venimos acá a apostar por un tren, lo hacemos porque sabemos que ningún país construye solamente un tren. El momento que construyes uno, construyes un segundo, un tercero, integras las líneas y empiezas a establecer toda una red de desarrollo a través del sistema ferroviario. Entonces, es demasiado importante el momento que estamos viviendo respecto a este proyecto, y espero, por el bien del país, que prime el sentido común, que prime la razón, y que efectivamente el día de mañana el proyecto obtenga esa media sanción que se requiere para que los hermanos de Corea puedan invertir y puedan acompañarnos en el desarrollo. así mismo es. Marcelo, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Gracias, un fuerte abrazo, un saludo a todos. Muchas gracias. Marcelo León Nogués, él es director de proyectos de FEPASA, conversando con nosotros esta mañana aquí en Canal 5 Días sobre este proyecto que mañana tiene tratamiento sobre tablas en la Cámara de Senadores. Luego, si es que hay una voluntad política, podría en una extraordinaria también analizarse en diputados o eventualmente en marzo ya, al inicio del periodo parlamentario, los diputados analizarlo y sancionar esta ley que permitiría ya dar el punto inicial para la fase de estudios de ingeniería y estudios financieros, y así hacia finales del año que viene ya poder arrancar con las obras de construcción de este ansiado proyecto de tener un tren eléctrico en nuestra ciudad capital y que va a beneficiar también a toda el área metropolitana. Con esto nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes por su sintonía. Les invitamos a que sigan el canal 5 Días. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 10 aquí en este espacio. Será hasta mañana.